Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la semana 18ª del tiempo ordinario y comenzamos un nuevo mes, el mes de agosto, con la alegría, también celebrando a San Alfonso María Ligorio, aquel que crea la comunidad de los padres redentoristas, y acompañamos esta fiesta para ellos, este comienzo de mes. Hoy pensamos en la Divina Providencia y miramos la vida de un hombre que ha querido a la Santísima Virgen María, que se ha formado en el derecho canónico, en el derecho civil, que ha sido un hombre fundador, un santo hombre dedicado a Dios y sobre todo en la teología moral ha dejado una gran enseñanza. Ayer celebrábamos otro gran fundador, San Ignacio de Loyola, pero como ha caído en domingo, pero lo mencionamos, terminamos julio y comenzamos agosto. Y este agosto comienza hoy con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio a Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que hoy con este texto de la multiplicación de los panes y de los peces podamos comprender cómo Jesús ha venido a llenar todas las carencias del corazón de los hombres, no solo con el pan material, sino con el pan del Espíritu. Que hoy podamos traer esta versión del Evangelio según San Mateo, de esta multiplicación, para que miremos el corazón de Jesús, para que miremos su compadecer y podamos atraer toda la bendición y la gracia y podamos ser también multiplicadores de la presencia de Dios en la vida de los otros. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos la mirada, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. ¿Dónde está Jesús? ¿De qué se entera? ¿Para dónde sale? Cuando la gente lo sabe, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Cuando Jesús ve a la gente, ¿qué hace también? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la primera actividad? ¿Qué hora del día es? ¿Qué le dicen los discípulos? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo hacen una segunda respuesta a ellos, a esto que Jesús les dice? ¿Y cuál, digámoslo así, mandato en el amor da Jesús? O más bien, ¿cuál disposición hace Jesús? ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son los gestos, las palabras y las actitudes de Jesús? ¿Qué pasa con la gente? Y al final, ¿qué queda? ¿Cuántas personas hay? Muchos elementos: Jesús, demás personas, multitud, actitudes, palabras, verbos, situación, todo. Miremos todos los elementos. Reconstruyamos la lectura, la hacemos 1, 2, 3 veces si es necesario, la reconstruimos con la memoria y la bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. No sé cuántas veces usted y yo hemos escuchado la narración de la multiplicación de los panes y de los peces que está en los evangelios.
hoy en el Evangelio de Mateo, con una claridad muy bella, con unos datos que introducen el Evangelio y con una actitud de la gente. Miremos esos elementos. Puede que lo hayamos oído en su proclamación muchas veces, pero es siempre nuevo, siempre vigente y siempre trae algo al corazón. Hoy vemos a un Jesús que tiene la actitud de buscar en algún momento la soledad para el encuentro con el Padre, en un momento de oración. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, de esa es la noticia. Se entera de la muerte del Bautista. Y la muerte del Bautista es nada más ni nada menos que mostrar cómo el precursor ha abierto ya un camino para aquel que era la voz en el desierto, había camino para aquel que es el verbo del Padre. Y así como Juan empieza la vida en el martirio, va abriendo campos ya y se empieza a prefigurar el camino de la cruz. Se entera Jesús y sale entonces a un lugar despoblado, pero la gente se da cuenta. Jesús ya es famoso, Jesús lo buscan, Jesús atrae a las personas. Lo que hace, lo que dice es distinto. Nadie hace lo que él hace, nadie dice lo que él dice. La gente lo sigue y en multitudes grandes. Y entonces hoy estamos en un momento esos de multitudes, multitudinario. Y estamos en un momento donde Jesús responde a esa actitud de la gente. ¿Qué hace Jesús? Pues la gente cuando sabe dónde está Jesús lo sigue por tierra y al desembarcar ve Jesús una multitud. Jesús desembarca con los apóstoles y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Primer momento. El corazón de Jesús se compadece, siente con. Esa expresión griega es phlegizomai, ese sentir, como ese sentir desde las entrañas, es eso. Es Dios que ha tomado la condición humana para acercarse a la criatura y pasar de ser criaturas a volverlos hijos en el Hijo y a ver las realidades más profundas. Se compadece y cura el cuerpo y sana. Una de los verbos de Jesús, sanar, curar, compadecerse. Él se compadece de todas las realidades más profundas de los humanos. Pero está ya tarde. Por eso les preguntaba qué horario. Y entonces él y los apóstoles sobre todo le hacen caer en cuenta que están en despoblado. Eso es importante, es un detalle que nos ubica en la narrativa. No está cercano, no hay donde conseguir. Es decir, están en una situación difícil. Si Jesús no les dice que se vayan, pues van a pasar dificultades de hambre. Pero Jesús sabe lo que va a hacer. Y en ese querer saber lo que va a hacer, tiene un medio desafío para los suyos. Y es un desafío de fe y de creer. Entonces ellos le dicen, bueno, estamos en despoblado, es muy tarde, que vayan las Andreas y compren comida. Y Jesús les dice, no hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Expresión central, importante en esta palabra de hoy. Denles ustedes de comer. Y ellos como que esa expresión lo sobrepasa. Claro, si usted y yo estuviéramos en ese momento allá, pues diríamos, sí, pero venga, ¿qué podemos hacer si mire lo que tenemos, cuánta gente hay, esto no nos da, pues pase lo que pase aquí, no le vemos sentido. Jesús sabe qué es lo que va a pasar. Jesús sabe cómo puede actuar y cómo efectivamente Él va a actuar. Por eso entonces, ellos dicen, bueno, es que lo que hay es esto. 5 panes y 2 peces, lo que tiene el hombre. Lo que tiene una multitud de más de 5,000, que decía al final, sin contar mujeres y niños. Y Jesús toma lo ínfimo, que es 5 panes y 2 peces en una multitud de más de 5,000 hombres y mujeres y niños. Ni migajitas, ni pedacitos. Pero de lo poquito que le da el hombre, multiplica para las carencias de los hijos de Dios. ¿Qué carencias tiene usted en el corazón? Yo estoy seguro que Dios se conmueve en circunstancias de su vida, por las que usted ha pasado, por las que yo he pasado, por las que estamos pasando. Pero nosotros le creemos a Dios.
Él a veces hace con nosotros, como hizo con los discípulos, un poco un desafío en la fe. Venga, pero es que crea en mí, pero es que crea. No ve todas las bendiciones cotidianamente, no ve las multiplicaciones que hago ante las carencias que ustedes tienen, nos podría decir Dios. No ven la historia personal, cómo he estado aquí, he estado allá, cómo en algún momento por una persona, por una situación ha venido una multiplicación y ustedes les faltaba algo, tenían carencia no solo de comida, de dinero, de una capacidad para pagar una deuda, de algo. Y no solo carencias en el aspecto económico, inclusive afectivo y de la vida en general, del ser integral. Dios viene a llenarnos totalmente con su presencia. Pero nos desafía como con esas preguntas, como lo hizo con los apóstoles. Bueno, denles ustedes de comer. Y hoy nos desafía a nosotros para que miremos la historia, cómo Él nos ha respaldado y cómo nosotros en fe le podemos creer y sabemos que Él es el Dios que se conmueve de los suyos, es el Dios que mira las carencias y que sabe lo que necesitamos sin nosotros pedírselo. Es el Dios que se ha quedado como alimento. Sobre todo esto viene a mostrarnos ya la parte eucarística. Tomó el pan, ustedes vieron, la gente se recostó en la hierba, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos. Una Eucaristía simplificada. En el buen sentido de la palabra, cuando digo simplificada, es que es toda la consagración del pan allí. Él se da como alimento. Él bendice el alimento material allí. Y esto es figura y tipo de la multiplicación del pan espiritual que se da en cada capilla, Eucaristía, en los sagrarios y en las Eucaristías diarias que se celebran en el mundo. Dios sigue estando ante la carencia de sus hijos para alimentar el corazón. Dios sigue moviendo a aquellos que quieren dejarse como motivar en la fe y escuchar ese denles ustedes de comer. Y es en la Eucaristía donde la iglesia todos los días hace esto, está dando de comer, está dando a aquel que es el único que puede sanar el hambre física, pero no solo física, la más profunda, la del corazón y la del sentido del ser, la del espíritu, la presencia de Dios en nosotros, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y ahí se les da a la gente. Imaginémonos ese momento, y dan y cestos y no se acaba. Y ellos impresionados, venga, ¿qué vamos a hacer? Pero van dando y alcanza y sobran 12 cestos, número bíblico. 12 cestos, número de las tribus de Israel, número de los 12 apóstoles, número del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y sobra alimento para el pueblo de Dios. Se le da alimento al pueblo de Dios y sobra como para otra gran cantidad, digámoslo así. Es decir, Dios es el Dios que da de sobra en el buen sentido, no por desperdiciar, porque Él dice después que recogieron los cestos, que no se pierda nada. Y esto nos mirará también para cuando ustedes y yo estamos en la Eucaristía, que sobra el pan consagrado, se queda allí para la adoración al Santísimo, pero para llevarle a los enfermos. A los que no han podido acceder y a ir, se les lleva la presencia de Jesús. Qué bendiciones hoy, este montón, hay varias expresiones, varias actitudes de Jesús, que yo los invito a mirar cómo Dios viene a sanar las carencias que tenemos en el corazón porque se compadece. En su historia personal de vida, mírenlo, en la mía yo lo miro, respaldo de sobra, con lo poquito que lo he podido dar yo, Él me ha dado multiplicado, con lo poquito que le ha podido dar usted, seguramente más que yo le ha dado usted en santidad de vida y en un montón de cosas, pero siempre es ínfimo, siempre es muy pequeñito, delante de las grandes bendiciones con que Él nos respalda todos los días. Él llena las carencias del corazón, tantos vacíos afectivos que tenemos. Dios se conmueve. Aquí había una realidad física puntual de hambre, pero esto ampliémoslo en otros contextos. Hay realidades que solo Dios puede llenar del corazón y nosotros buscamos llenarlas de tantas cosas, de tantas cosas. Hoy lo invito a que medite esos momentos donde usted ha tratado de llenar los vacíos del corazón, los vacíos existenciales,
de bienes, de personas, quiere adecuar circunstancias, personajes, bienes o cosas que son los que cree usted que le dan la felicidad. Y resulta que si no dejamos a Dios ser el único y el primero en nuestra vida, lo demás no se va a ordenar bien. Miremos todos estos elementos. Dios viene a suplir las carencias del corazón. Acepta lo poquito, esos 5 panes y estos 5 panes y 2 peces. Y es comida material, pero más allá de lo material, para el espíritu. Hoy, este año 2022, comenzamos 1 de agosto. Hoy es el hoy de Dios. Y hoy vuelve a mostrarnos la multiplicación de los panes y de los peces para decirnos, denme lo que tienen, yo se los multiplico, pero crean, denles ustedes de comer. Yo te doy hoy y tú multiplica lo que te doy. Sintamos hoy un llamado en esta meditación a multiplicar tantas bendiciones que Dios nos ha dado para que sigamos acompañando a unos que todavía están en carencias. Parte de la evangelización de la iglesia es toda una formación de llenar esos vacíos, de centrar la realidad más profunda del encuentro de enamoramiento con Dios, para que estos que han tenido un encuentro con Dios vayan y den de comer, vayan y le muestren a otros que Dios siempre ha estado con ellos, que Dios nunca los ha abandonado en las carencias y que ellos se enamoren de Dios. Nosotros servimos también para que otros se enamoren de Dios. Allí los apóstoles fueron testigos de que no se vaciaban los cestos y sobró. Yo sé que ustedes y yo, si nos ponemos en las manos de Dios y le creemos a denles ustedes de comer, veremos milagros más grandes de los que ya hemos visto. Porque ese es el Dios que se compadece, es el Dios que cura a los enfermos, pero que cura el corazón. Yo le pido hoy que cure mi corazón, pidámosle que cure nuestros corazones y que le creamos. Y que con esta Eucaristía, que es un planteamiento que se nos da hoy también, partir el pan, levantar, dar gracias y darlo a los demás y distribuirlo, es el Dios que distribuye bendiciones. Esta lectura orantes es un alimento de la palabra todos los días, es el pan de la palabra, es una multiplicación muy grande, es un alimento que ustedes y yo tomamos y hay muchas propuestas en estos medios, gracias a Dios hoy, para que la palabra alimente su corazón y el mío. ¿Y cómo hacemos que otros vengan y se enamoren de la palabra y se nutran de la palabra? Porque la palabra siempre dará y dará más de 12 cestos llenos. Ese denles ustedes de comer también se aplica al pan de la palabra. ¿Cómo llevamos la palabra a otros? ¿Cómo hacemos que otros se enamoren de la presencia de Dios que nos habla al corazón hoy, en este día también y en este mes que comienza? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque te compadeces de nuestras carencias. Gracias porque eres el Dios que has querido irrumpir con fuerza en la historia humana y entrar en nuestros corazones. Hoy nos muestras que tomas el pan y los peces, lo poquito que tenemos los humanos, y lo multiplicas a manos llenas y quedan más de 12 cestos. Que este gesto que se repite en la Eucaristía, que se repite en la acción social también de la iglesia hoy, que se repite en los corazones donde tú puedes entrar y multiplicar tu presencia, nosotros lo aprendamos y nos dejemos formar por ti y escuchemos hoy en el corazón ese denles ustedes de comer. Que podamos sentirnos llenos de tu presencia y llevarte a otros y enamorarte también a través del pan de la palabra, sobre todo del pan eucarístico, pero también con un anhelo de santidad, porque nos has sanado el corazón. Hoy te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué los mueve a ustedes hoy otra vez esta lectura que hacemos de esta manera, esta reflexión de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Cuáles son las necesidades que tienen mi gente, mi pueblo, mis familias, mis cercanos? ¿Cuáles carencias hay? Jesús vio las carencias en ese contexto, un hambre física, pero sabía que iba más allá del hambre física. ¿Cuáles son las necesidades con las cuales nosotros podemos ayudar a que se multiplique esta presencia de Dios? ¿En qué momentos de mi historia he visto a Dios que me ha respaldado y me ha dicho, aquí estoy,
y no solo con cosas materiales, ha llenado los vacíos de mi vida. ¿Cómo podemos ayudar a que otras personas llenen los vacíos de su corazón a través del pan de la palabra? Miremos muchos elementos que hoy nos propone también como acción esta palabra. Gracias por todo el eco que ponen al final y del lugar desde donde escriben. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz comienzo de mes.